Saludos amigos, bienvenidos a Muchos Temas. En esta ocasión hablaremos de un tema cotidiano, personas con las que nos podemos encontrar en diversos lugares y situaciones. Es más, hasta quizás seamos una de estas personas. Y el tema de hoy es... Quiero dejar en claro que como siempre, pues esta es una opinión personal, que si bien considero algunas investigaciones y estudios reales, la mayor parte del video es mi propia visión. De la misma manera, quiero decirte que si bien hago este video como medio de entretenimiento, también lo hago por si hay alguien por ahí a quien pueda ayudarle. Y es que si tú te identificas con alguna de estas conductas, lo más recomendable sería que comenzaras a intentar cambiar. Y subrayo intentar porque no es algo tan sencillo de hacer, pues esto es parte de lo que somos. Pero de no comenzar a intentarlo puedes llegar a convertirte, no sé, en la burla de los demás, o peor aún, en quedar excluido, que las otras personas no deseen entablar ningún tipo de relación contigo, y pues es que si no quieren hablarte, ¿cómo esperas conocer y relacionarte con las personas? Recuerda que es responsabilidad de cada uno de nosotros desarrollar autoconciencia. Hay que ser conscientes de lo que producimos en otros. ¿Estamos siendo encantadores o ya nos convertimos en un verdadero dolor de cabeza? Y bueno, a continuación, te dejo mi top de personas molestas, comenzando de las menos a las más molestas. El uno más que tú. Y bueno, su nombre lo dice todo, es el típico hombre o mujer que sin importar de lo que se esté hablando, él o ella tiene, sabe, conoce, ha visto, etcétera, algo mejor o por encima de los presentes. Por ejemplo, si estás hablando de un auto, que tiene un auto tal motor, tal capacidad, pues este individuo te dirá que él tiene o conoce a alguien que tiene un mejor carro que ese. O que estés comentando que viste un accidente y estás mencionando lo impresionante que fue, pues nuevamente saldrá esta persona a comentarte que ella presenció, le contaron, leyó, etcétera, algo aún más impresionante. En fin, no hace falta describir más a este sujeto, pues lo molesto de estas personas más que nada es que pocas veces las puedes tomar en serio, ¿verdad? No puedes platicar con ellas y tomarlas en serio, y pues la mayor parte de lo que comentan casi nadie lo cree. Todos pensamos que está exagerando y pues nadie toma en serio lo que está diciendo. Y pues a este tipo de gente comienzan a tomarlas como chiste las demás. Ay, viene fulanito, vamos a decirle esto para ver qué babosada nos dice. Y pues solamente les hablan para eso, para burlarse con sus ocurrencias o así. Este tipo de comportamiento por lo general es muy infantil y de hecho la mayor parte de las veces solamente lo muestran los niños, y ellos pues al darse cuenta del tipo de interacción que provocan, decíamos esas burlas, pues van regulando su discurso y modificando su pensamiento, por lo cual pues no pasa a mayores. El papas fritas. En este caso, la o el individuo se jactan de saberlo todo, hacerlo mejor que tú, etcétera. Y por lo general sí son personas inteligentes, personas que les gusta aprender y desarrollar diversas habilidades, pero su actitud de sabelotodos lo vuelven un poco molestos. Al igual que el caso anterior, son personas que poco a poco van convirtiéndose en la burla o el rechazo por parte de los demás. Y pues de la misma manera es una actitud que por lo general se da en la infancia o en la adolescencia. Casi siempre lo conocemos en la escuela, este tipo de personas, el típico compañerito que pues lo sabe todo, todo contesta, él te dice así no se hace, se hace aquí, ¿verdad? Y bueno, como decía, es algo muy propio de esa edad, y por lo general pues poco a poco la persona se va dando cuenta de esa respuesta negativa que producen los demás, y poco a poco va modificando su comportamiento. De no ser así puede evolucionar en los que siguen. Pero bien, estos dos últimos puestos, de verdad, los dos que vienen, son los más molestos. Y es que son actitudes que no son propias de la infancia o adolescencia, y las podemos encontrar hasta en adultos, con los que nos desenvolvemos en diferentes ámbitos, ya sea el laboral, el social o hasta el familiar. ¿Cuáles son? El que siempre tiene la razón. Y bueno, este tipo de personas son las peores con las que podemos llegar a cambiar puntos de vista o a discutir. ¿Por qué? Porque nunca aceptan un punto de vista diferente al suyo y son muy cerrados.
La peor de las suertes que puedes tener es que, como mencioné anteriormente, al poder tratarse de adultos y en diferentes contextos como el laboral o el social, no son tan fáciles de quitarse de en medio como a los otros dos primeros que vimos, que simplemente podías ignorarlos o burlarte y ya no había mayor problema. Este ya no, porque como ya son adultos, pues en muchas ocasiones los conoces en el trabajo, ¿verdad? En la familia, y tienes que llegar a tomar acuerdos y decisiones entre los dos. Imagínate qué difícil es. Y bueno, son personas que están programadas automáticamente para automáticamente descartar tu comentario u opinión, y por lo tanto ni siquiera se toman la molestia de escucharte. Su piloto automático inmediatamente te responderá con alguna de estas frases o sus variantes. Y ojo con estas frases que ellos usan de manera frecuente, porque inmediatamente los puedes identificar. La primera es no porque, seguido de sus argumentos. O la otra es, a ver, escúchame, o a ver, entiéndeme. Estas dos frases en lo personal, aparte de que me molestan, yo siento que son muy ofensivas porque pues estás suponiendo que tu interlocutor es tonto, no entiende, no pone atención, cuando en realidad tú eres la persona que ni siquiera está escuchando. Y como te decía, si identificas a alguien que utilice frecuentemente estas frases al conversar, no dudes que es de este tipo de personas. Y créeme, si puedes evitar entablar conversaciones de cuestiones importantes para ti, te sugiero que lo hagas. Es mejor, corre, huye de estas personas. Un ejemplo de las conversaciones que puedes llegar a tener con estas personas son así, mira. Los niños son muy llorones porque leí en tal libro esto. Ah, por eso Laurita llora tanto. No, a ver, entiende, los niños lloran mucho porque leí en un libro que esto. ¿Te das cuenta? Es gente que no escucha, ni siquiera se da cuenta si le estás dando la razón o simplemente estás extrapolando su información con un ejemplo. Pero como te dije, su piloto automático te descalifica y vuelve a dar los mismos argumentos. Estas personas por lo general pues cada vez son más excluidas, ¿verdad? La gente les huye y cuando no les queda de otra más que oírlas, nunca buscan un diálogo real. Siempre les darán la razón para no entablar una conversación inútil, ¿verdad? Donde la otra persona siempre va a decirte que no y que esto. Pues bueno, hemos llegado al primer lugar, al más molesto de todos. Si te das cuenta, todos estos casos tienen algo en común. ¿Sabes qué es? Es el lenguaje, exactamente, es el habla, porque por este medio es por el cual tú puedes ser la persona más apreciada o la más odiada. Y es que la acción de hablar no es algo que deba realizarse a la ligera, pues no solo nuestras palabras tienen peso por su significado, sino que también por medio del habla nosotros expresamos nuestras actitudes, dicen mucho de nuestra persona, dicen quién en realidad somos, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de hablar y las actitudes que tenemos al hablar. Y bueno, el primer lugar lo ocupa una actitud que por sí sola ya es muy molesta, pero lo peor es que puede venir en combinación con cualquiera de las tres o incluso otras que yo aquí no haya mencionado, y es el que habla mucho. Y miren, hablar es la manera principal por la cual sociabilizamos los humanos. Aprendemos a través de esta y nos comunicamos entre las personas. Es una de las características que ha llevado a los seres humanos a su lugar actual entre las especies de la Tierra. Sin embargo, hay personas que parecen tener una necesidad patológica por hablar. Parecería que el silencio les aterra o que si no está en constante comunicación con los otros es porque hay algo mal en su relación, ¿verdad? Que otra persona ya se haya enojado, ya no la aprecie tanto como antes, etcétera. Y bueno, son personas que incluso hablan solas y ahí las ves cuando van caminando, cuando se bañan o en cualquier momento en el que no tienen con quién hablar, ahí los ves hablando solos y de eso no hay nada malo. La ciencia ya ha aclarado que hablar solo no es un signo de ningún problema mental, es más, que la gente sana llega a hacerlo ocasionalmente y que quien lo hace es todavía gente más sana en cuanto a su inteligencia emocional se refiere, es más inteligente ese tipo de personas de acuerdo a la ciencia. Pero miren,
El problema es cuando comienzas a invadir la privacidad de la gente, aquella privacidad que ocupamos todos para reflexionar, pensar en nuestros asuntos, trabajar o comenzar a buscar soluciones para tus problemas, etcétera, etcétera. Y es que en verdad hay gente que no permite este diálogo interno, pues no deja de emitir palabras buscando algún tipo de reacción por parte de los demás. Gente que si estás concentrado en el trabajo no para de contarte cosas. O llegas a tu casa buscando un poco de descanso de la escuela o del trabajo y desde que entras comienzan a parlotear, etcétera. Lo peor de esto es que cuando estas personas se dan cuenta que comienzas a no prestarles atención y a contestar únicamente con monosílabos, ¿verdad? Porque cuando llega un momento en que ya no puedes captar tanta información que está enviándote porque estás en otra cosa, pues ¿qué empiezas a hacer? Ajá, sí, órale, qué bien. Empiezas a contestarle así, ¿ah? Sin prestarle atención lo que dice. Y cuando la gente se da cuenta que estás haciendo eso, todavía se indignan, no se dan cuenta que ellos son los que están cometiendo el atropello al invadir esa privacidad a la que todo el mundo tiene derecho. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció? ¿Conoces gente así? ¿Crees que me faltaron algunos tipos de personas molestas? ¿Qué opinas al respecto? Espero tus comentarios